ya. Bienvenidas a todas y a todos, la mayoría de manera virtual y unas cuantas, ahora sí que son, o salvo el vicepresidente y yo, unas cuantas aquí de manera presencial. Bienvenidas a este conversatorio sobre los censos económicos y agropecuarios y el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Aquí lo que se trata es de que nos platiquen a los integrantes, participantes en los distintos órganos colegiados del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social que están interesados sobre la forma en que se capta la información económica en las encuestas económicas y en los censos económicos con la desagregación por sexo. Entonces, pues yo en lo particular voy a aprender mucho y pues les doy nuevamente la bienvenida. Maestro Márquez. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Saludo al vicepresidente doctor Enrique de Alba y presidente del Comité Ejecutivo del Sistema de Información Sociodemográfica, con quien hoy tenemos el gusto de organizar este conversatorio y en colaboración con un comité técnico especializado dentro de ese subsistema que nos hace igual, nos distingue aquí con su asistencia presencial, la doctora Celia Aguilar, que es presidenta suplente de ese comité técnico especializado. Para nosotros, para mí en particular, el tema de estadísticas con perspectiva de género resulta fundamental. Hice el compromiso cuando pude comparecer en el Senado de que sería de las cosas que pretendo impulsar en el subsistema que me corresponde, que es el de información económica. Y me da mucho gusto que el día de hoy, en la reunión, en este conversatorio, la actuaria Araceli Martínez Gama, ella es la directora general adjunta de encuestas económicas y que nos reseñará, nos platicará de la estadística con perspectiva de género que dentro de este subsistema al día de hoy se puede encontrar, se puede consultar. Es un primer acercamiento, sabemos que siempre habrá mucho por hacer y yo estoy convencido de que estas reuniones, estos encuentros permiten orientarnos en lo que todavía tenemos que trabajar. Muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Entonces, le doy la palabra a la maestra Celia Aguilar Setién, directora general de Estadística, Información y Formación de Género de el INMujeres, ¿verdad? Sí, del Instituto Nacional de las Mujeres. Así Bien. es. Pues tienes 5 minutos para platicarnos. Gracias, doctor. Primero, bueno, es verdaderamente un honor y un gusto estar aquí como comité especializado compartiendo uno de los elementos que para nosotros es de la mayor importancia. México tiene, como ustedes saben, un marco jurídico de protección de derechos de las mujeres de lo más sólido. Yo digo de América Latina y quizás de muchísimos países del mundo, porque no solamente tiene todas sus leyes generales de protección, sino que también aterriza hasta el área programática y presupuestaria. Y esto realmente nos da una gran oportunidad para poder avanzar en el adelanto de las mujeres. No podemos olvidar que en 1975 fue la primera reunión mundial de la mujer en este país, ¿verdad? Hace 47 años. Y
Realmente, desde ahí comenzamos en México y en 1995, 20 años después, México llegó a Beijing con un libro que se llamó, ¿verdad? Un libro muy importante que se llamó La mujer mexicana, un balance estadístico a finales del siglo XX, en donde se referían todos los indicadores y toda la situación estadística de la mujer en ese año, ¿no? 95. A partir de ahí, en México se comenzó a consolidar todo el trabajo sobre estadísticas de género, que en lo cual México no solamente atendió su trabajo nacional, sino que fue líder a nivel regional de este proceso. Y justamente en octubre pasado, hace poquito, y compartimos con los vicepresidentes que nos presiden aquí, el 23 Encuentro Ininterrumpido de Estadísticas de Género y la reunión número 20 de encuestas de uso de tiempo y trabajo no remunerado, ¿verdad? Desde entonces hemos trabajado, hemos consolidado, tenemos encuestas emblemáticas, la encuesta de dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, tenemos la ENUD, ¿verdad? Encuestas fantásticas que han no solamente aportado información valiosa, sino también han marcado el rumbo regional en este trabajo. Y muchos países, 18 países, están haciendo mediciones con la misma metodología, lo cual nos permite comparabilidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Sí, quiero decir que con todo este marco y con todo este trabajo de género, México ha avanzado muchísimo en términos de los indicadores de la igualdad en salud, en educación, y sobre todo en poder político en los últimos años. ¿Sí? México realmente hizo un impacto en la participación del Congreso paritario, que ahorita todas las entidades federativas tienen congresos paritarios. Desgraciadamente, estos adelantos maravillosos no son parejos y los promedios que ocultan todas las desigualdades no nos dejan mirar que a pesar de tener una matrícula universal, pareja, mujeres y hombres, hay 38 municipios indígenas que tienen 30% de analfabetismo. O sea, realmente es importante la desigualdad regional, la desigualdad por clases sociales, por pertenencia étnica y demás. Pero esto, ¿verdad?, se agrava cuando vemos la situación económica. México, según el Foro Económico Mundial, tenemos el lugar número 34 en la brecha de género. Esto en los últimos años subimos del lugar número 54 al 34 por la representación política, justamente por la reforma constitucional. Sin embargo, en participación económica, México se encuentra en el 122 lugar de 146 países. O sea, la mitad de la población tenemos un nivel de desarrollo a nivel global abajo de países africanos y de países de todos los, digamos, en América Latina. En América Latina, ¿verdad? Que estamos en cuarto lugar en la brecha de género, ¿verdad? En la parte económica estamos en el 25, solamente arriba de Guatemala. O sea, esto nos hace ver de que tenemos una deuda muy grande en dos áreas principales de nuestro desarrollo. En la parte de violencia, por lo que ya sabemos que en nuestro país la violencia se ha exacerbado y tenemos muchísimos problemas de violencia, pero la verdaderamente deuda estructural en términos de género estamos en el económico. Y por eso nos da muchísimo gusto, ¿verdad? Pero muchísimo gusto estar aquí compartiendo esta realidad, que es momento de tomar medidas, porque justamente la pandemia nos hizo evidente toda esa situación y nos llamó a la urgencia. Porque la pandemia nos obligó a ver que son las personas las que están en el centro. Y en un momento la sobrevivencia del planeta y de nuestras sociedades estuvieron realmente en peligro, no por la grave de la pandemia, sino por la falta de recursos para enfrentarla. Y no hablo solamente de recursos económicos, hablo de recursos de cómo distribuir la necesidad de las vacunas y de los medicamentos y demás en unos espacios de tal desigualdad y sobre todo de tal desigualdad económica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que yo quiero agradecer primero esta invitación porque justamente estamos en ese momento de poner en el centro de nuestra preocupación
un pendiente que no se trata de beneficio a las mujeres, se trata de beneficio al país. El país no crece económicamente porque no tiene a más de la mitad de la población inserta en su producción, inserta en el desarrollo económico, ¿verdad? Esto tiene que ver con el trabajo no remunerado. Y por eso también la importancia de nuestros encuentros y nuestras reuniones. ¿Por qué México? Y uno se pregunta, ¿por qué México está en el fondo de la comparación latinoamericana en cuanto en cuanto a incorporación económica de las mujeres? Bueno, porque en México hacemos 3 veces más trabajo no remunerado que el resto de los países. ¿Por qué? Bueno, porque también no tenemos una planificación correcta y desgraciadamente, además, yo digo que, bueno, que quizás el mole tarde uno más en hacerlo que el sándwich, ¿verdad? Pero no es eso solamente. Tenemos también unos programas de gobierno que demandan trabajo no remunerado de las mujeres y que son programas de transferencias monetarias, de desarrollo económico y de preservación de la seguridad social de las familias, pero que recae en las espaldas de las mujeres. No digo que no haya los programas, sino que tenemos que diseñarlos de manera diferente. Tenemos que ver la forma en la que tanto la sociedad, el Estado, el sector privado y todos podamos compartir este trabajo no remunerado y de cuidados para que tenga oportunidad las mujeres de insertarse en la vida económica en favor del desarrollo del país. Las políticas de género no son para las pobres mujeres, son para que el país avance, para que tenga un desarrollo humano, sostenible, económico, social. Desgraciadamente, en nuestro país y en la región separamos lo social de lo económico, lo social como un gasto, lo económico como rentabilidad. Y no conocemos el concepto de inversión social y de inversión económica con visión social, porque estas dos inversiones tienen que ser las dos monedas de un desarrollo. Y ahí es donde entramos las mujeres para incorporarnos como la moneda de acá del desarrollo social en esta visión de integralidad y en esta visión de cómo trabajar lo económico, incorporando en términos de igualdad a mujeres, a pueblos indígenas y a todo, en todo el territorio nacional. Entonces, esta es la propuesta y agradezco una vez más esta invitación y poner en la mesa esta reflexión para el trabajo conjunto, como decía nuestro vicepresidente Mauricio, en adelante, qué vamos a hacer en este trabajo de estadísticas y cómo nosotros en el instituto y en todo el equipo que trabajamos con género en el INEGI estamos muy abiertas, pero sobre todo dispuestas a colaborar en este tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le corresponde a Araceli Martínez Gama, directora general adjunta de encuestas de INEGI, hablar sobre censos y encuestas económicos, censos y encuestas agropecuarios, registros administrativos y cuentas nacionales. Y tienes 1 hora para hablar de todo esto, Araceli. Sí, muchas gracias, doctor. Nuevamente, muy buenas tardes a todos, a todas. Y pues sin mayor preámbulo, empezamos con la presentación. Sí, vamos a hacer algunos cortes cuando cambiemos, o sea, algún espacio para hacer preguntas, ¿no? Preguntas y respuestas. Entonces, empezamos ya con lo que es la parte de este conversatorio. Pues muchas gracias en el nombre del actuario Arturo Blancas Espejo, nuestro director general. Pues es un placer estar aquí para platicarles de los esfuerzos que se hacen en lo que es la estadística económica con respecto a la separación entre hombres y mujeres y precisamente como información para analizar con perspectiva de género. Entonces, en este subsistema de información económica, que es precisamente donde se desarrollan estas diferentes fuentes, que son los censos económicos, las encuestas económicas, registros administrativos económicos,
los censos agropecuarios, las encuestas agropecuarias que se han realizado y además del sistema de cuentas nacional económica, con esta información que captamos entre de variables con la separación entre hombres y mujeres. Entonces empezamos con los censos económicos, que precisamente, bueno, pues el objetivo, sabemos muy bien el objetivo de los censos económicos. Hace unas horas se hizo la consulta pública para el nuevo censo económico para el 2024, pues ahí es generar estadística básica principalmente de todo lo que es los establecimientos productores de bienes y servicios y además considerar en los diferentes niveles de desagregación, ya sea en área geográfica, sectorial, temporal. En este sentido, los censos económicos se ha estado generando información con lo que es la distinción entre hombres y mujeres que podemos ver en el tablero estadístico que se hizo para los censos 2018, las mujeres y los hombres en las actividades económicas. Sí, esta información la podemos consultar, ¿sí? De manera sectorial para lo que es la parte de industria, comercio y servicios, y a nivel geográfico, pues nacional por entidad y a nivel municipal. También otro de los productos que se participa es en el Atlas de Género de ONU Mujeres y Mujeres CEPAL INEGI, que se ha estado trabajando, que la parte de información económica, donde está la información de los censos económicos, ahí podemos observar toda la participación de la mano de obra de los establecimientos y empresas con esta separación entre hombres y mujeres. Además, en el SAIC, que bueno, pues es el sistema automatizado de información censal, que es donde se puede hacer el comparativo entre los diferentes eventos censales, que se tiene ahorita del 2003 al censo del 2003. Entonces, es parte de los productos que se generan con la información de los censos económicos. Como vemos también las monografías que se han elaborado para cada uno de los censos desde el año de 1993, los hombres y las mujeres en las actividades económicas. Y en el 2018 se tiene una monografía del último censo de características de los establecimientos de propietarios y de propietarias, que también es información muy importante que podemos consultar y ver lo que nos arroja la información de los censos económicos. Además, pues bueno, de todos los tabulados que se pueden tener con las diferentes coberturas sectoriales, geográficas y de diferentes niveles de todo lo que es el personal ocupado, ¿sí? Y que se pueden relacionar con diferentes indicadores económicos y con las diferentes desagregaciones de los censos económicos. Esto para el 2018, que es considerando el último censo. Con respecto a lo que es el visualizador analítico para el COVID, cuando inició lo de la pandemia en México en marzo, abril del 2020, se hizo también un visualizador para identificar todas las actividades esenciales y no esenciales, tomando la información del censo, y ahí se puede observar también lo que es la participación de la mano de obra de mujeres, dependiendo de las actividades esenciales y no esenciales. Se elaboró también una mini monografía de los hombres y las mujeres en las actividades económicas del 2003, 2008, 2013 y 2019, que podemos también consultarlos. Además de una mini monografía de las mujeres propietarias en las manufacturas, el comercio y servicios, que esa, aparte de la del 2018, tenemos una que se realizó desde el 2008. En estas diapositivas y en esta
relación de productos que se generan los censos económicos es como para tener un recuento de cuáles son los productos que se tienen para los usuarios, donde podemos ver la participación de la mano de obra en la actividad económica, o en el caso de propietarios y propietarias, que es para el grupo de establecimientos de 100 personas y menos, o hasta 100 personas, que es donde se puede identificar también esta información que se generan en los censos económicos. Ahora bien, en esta diapositiva podemos observar, ya hablando ahora sí de resultados de algunos de los censos, hablando de la participación de la mujer y los hombres en lo que es la actividad económica. Vemos cómo en el censo 2019, 2014 y 2009, ¿sí?, cuál ha sido la brecha que tenemos en la participación de hombres y mujeres. ¿Sí? En el censo 2009 teníamos una participación del 39.9%, ¿sí?, de las mujeres, en el censo 2014 41.1%, y en el censo 2019 41.3%. 2 decimales de un censo a otro, simplemente, pero vemos las brechas que vamos teniendo en cada uno de los censos, como en 2009 20.2 y ya en 2019 17.4. Entonces, lo que vemos es la mayor participación que se va teniendo de la mano de obra de la mujer. Si observamos a nivel ya sectorial, ¿sí?, también revisando desde la información que tenemos desde el censo de 1989 al censo 2019, podemos ir observando en las líneas naranjas lo que es la participación de la mujer, ¿sí?, y en las grises de los hombres. Vamos viendo cómo ha habido estos cambios, esta diferenciación entre las brechas entre hombres y mujeres, yendo hasta la información del último censo, 2019, como en el caso de servicios, pues esta brecha es la más corta, ¿no? La menor, siendo el 54.9% hombres y 45.1% mujeres. Y en manufacturas, que por el tipo de actividad, pues es donde tenemos la brecha más amplia, siendo una participación de la mujer del 36.9%. Se escucha ahí como un huequito, pero bueno, parece que ya. Ok. En ese sentido, quiero mostrarles cómo podemos ver las mini monografías en la página del INEGI, donde tenemos pues una cantidad de información de las mini monografías, precisamente con la participación de los hombres y las mujeres en las actividades económicas, ¿no? Como un ejemplo de cómo están los productos del Ahora bien, ya hablando de lo que es la parte de los censos económicos 2018, ya nada más con la última información, el último censo, perdón, ¿sí? Vemos a nivel de actividades económicas cómo es la participación de las mujeres en servicios financieros y de seguros, que es la más participación mayor, de 48.6% de las mujeres, seguida de comercio con un 47%, y podemos ir viendo los diferentes sectores hasta llegar a lo que es minería y construcción, con un 12.9% de la participación. Son las preguntas que se realiza precisamente en los cuestionarios censales, es cuántas mujeres y cuántos hombres están contratados en el establecimiento o en la empresa. Si lo vemos con una visión más de rama de actividad, en la anterior algunas ya más específicas, cuáles las ramas con mayor participación de lo que es la mujer, pues el caso de guarderías, ¿no? En la parte de servicios no financieros podemos ver un 93.9% precisamente
son las personas que trabajan en las guarderías. Asilos y similares, un 74.5, salones de belleza, 73.1, y así podemos ir viendo cada una de las actividades. Aquí estamos plasmando las más importantes, ¿sí? Artículos usados al por menor, un 66.2, hospitales de otras especialidades médicas, 66.3. Entonces, y podemos ir viendo las series de actividades, tanto a nivel de clase de actividad, podemos ir bajando, que es la desagregación mayor, cómo es la participación de la mujer en el personal ocupado. Sí. En la siguiente diapositiva, sí lo vemos a nivel de tamaños de las unidades económicas, ¿no? Los que son los establecimientos micro, que tienen una mayor participación de las mujeres con un 48.7%, y vemos las pymes 37.1% y las empresas grandes 36.6%. Entonces, también podemos observar cómo es la participación de la mujer, cómo se distribuyen entre hombres y mujeres en los diferentes tamaños de los establecimientos. Y en cuestión ya de en qué actividades son las que están participando las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, en qué actividad, ¿no? En producción, ventas, servicios, administrativo, contables. En la dirección, sí vemos que en la mayor participación que tenemos es propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados, con un 49% de la participación de la mujer, que es más alta, ¿no? Tenemos un 37.6% en personal contratado y proporcionado por otra razón social, lo que es la subcontratación. Esto pues con la información de los censos económicos 2019. Seguramente en el nuevo censo pues vamos a tener un cambio fuerte en este apartado, ya que se tiene pues lo que es la parte de la reforma del outsourcing, ¿no? Que esto pues vamos a ver en cuestión de número de personas, pero ya veremos en la distribución entre hombres y mujeres. Esta es información que se proporciona y que podemos ver con la información de los diferentes niveles de los censos económicos. Ahora, si lo vemos por entidad federativa, ¿sí? Cómo se distribuye el personal ocupado, y observamos que en los estados Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Morelos son los estados con mayor participación del personal ocupado mujeres, Oaxaca con un 49.9%, y así podemos ver cada una de las entidades, como tenemos a nivel nacional 41.3% las mujeres, y pues llegamos hasta el caso de Nuevo León, estados del norte, Coahuila, con 35.9% y 36.3% respectivamente. Y esta información también del personal ocupado lo podemos ver también a nivel de municipios, ¿no? ¿Cuáles son los municipios con la participación de hombres y mujeres? Y podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla cómo observamos los municipios, los primeros, Oaxaca y de Puebla, Chiapas, San Cristóbal, Amatlán, Magdalena, Teitipac de Oaxaca, como son los que tienen la mayor participación de las mujeres en el personal ocupado, 91%, 87.5%, y podemos observar pues estos municipios. Aquí uno de esta diapositiva, pues los 20 municipios con mayor participación de mujeres, y podemos observar también los 20 municipios con mayor participación de hombres, como es el caso de Hidalgo, el municipio Loloitla,
de 93.6, luego Sonora también, la mayor participación de hombres con 92.2%. Esto es con la información que se captan en los censos económicos con respecto al personal ocupado, separación hombres y mujeres, y se puede generar toda esta información. Esto es precisamente en esta diapositiva, es con los 4.8 millones de establecimientos que se captan en lo que es comercio, manufactura y servicios en los censos económicos, es que se generan todas estas diapositivas y estos datos que estuvimos viendo. En el cuestionario básico, que es el que se hace el recorrido para todos los establecimientos de hasta 100 personas ocupadas y menos, es donde se les aplica otro tipo de preguntas, donde sí ya podemos hablar del dueño o propietario del establecimiento, si es hombre o mujer, y entonces ya se puede hacer otro análisis, pero ya hablando de los establecimientos que están, que los dueños son mujeres. Y eso lo vemos en esta diapositiva, que para todo lo que son personal menor o igual a 100, que son los 4.493.459 establecimientos, ¿sí? Que es el cuestionario básico, es donde podemos captar la siguiente información, ¿sí? Que sería 1 de cada 3 establecimientos con hasta 100 personas ocupadas tiene como dueña una mujer. Entonces, en estos establecimientos, el total son 4.493.000, entonces sí podemos ver que en el censo 2019, el 36.6%, ¿sí? De estos establecimientos pequeños o menores de 100, la dueña es una mujer, pero que además, ¿sí? Vamos a ver ahorita, trabaja en el establecimiento. El 35% es una mujer, 36.6%, el 35.7% es el dueño es un hombre, el 9.3% el establecimiento tiene propiedad mixta, hombre-mujer, y el 18.4% contestaron, no contestaron esta pregunta, no reportaron, ¿sí? Entonces, analizando ya que la dueña es mujer y trabaja en el establecimiento, entonces sí podemos hacer el análisis de este 36.6% de establecimientos que la dueña es mujer y que trabaja en el establecimiento, ¿de cuánto estamos hablando aquí? Sí, en esta parte de personal ocupado por mujeres, ya hablando así de los 2.904.449 personas ocupadas, ¿sí? De estos establecimientos, ¿sí? El personal ocupado es el 83.9% es de mujeres, el 16.1% es de hombres, ¿sí? Se tiene un 0.8% de capacitación de su personal en estos establecimientos, hablando de estos establecimientos. El nivel de estudios de educación básica se tiene un 53.1% y de edad del personal se tiene un 41 años o mayores, el 46.7%. Hay una rotación de alrededor del 14% y se ha declarado que una de las principales problemáticas es la inseguridad en un 30.3%, ¿no? Y bueno, esta es información censal, se dice tuvieron ventas por internet un 1%. También este dato, pues, en el nuevo censo vamos a tener otros. Además de que podemos calcular también
el valor agregado de este grupo de establecimientos que la dueña es la mujer y que trabaja en el establecimiento, ¿no? 168.814 millones de pesos, que representa el 15,2%. Y además, pues también podemos identificar cuántas de estas unidades son informales o son formales. Entonces, esto es como parte de la información de los censos económicos, que es lo que se puede ver, como son algunos ejemplos, son algunos aspectos donde a la hora de ya de incorporarse, de conectarse accesar a la página del INEGI, a las diferentes ligas que también estuve poniendo en cada una de las diapositivas, pues se puede ver mucho más información de lo que se está generando. Esta es la primera parte, ¿sí? De lo que son los censos económicos. No sé si se quiere hacer alguna pregunta, comentario, o continuamos con encuestas económicas. A ver, pues no sé si hay preguntas, comentarios aquí de manera presencial o los que están conectados que levanten su mano. Ahí veo una manita. Ay, yo como no veo. ¿Quién es? María Eugenia Medina. Ah, pues adelante, Maru. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, vicepresidentes. Yo nada más tengo una inquietud, una duda. Cuando hablamos de los censos económicos, nos presentas información sobre los establecimientos de menores de 100 personas. Entiendo que es ahí donde se identifica de una manera más clara el sexo de los propietarios. Pero cuando hablamos de empresas mayores, no sé si no se puede identificar o no los presentan. Supongo que en empresas más grandes no son como propietarios únicos, sino que más bien es un grupo que está a cargo del establecimiento. Y en ese sentido, no sé la posibilidad de que se pudiera captar pues la composición de ese grupo directivo. No sé si se le llame comité ejecutivo, no sé si se le llame el tomador de decisiones, el director, pero ahí las decisiones no se toman de una manera solamente por el propietario, sino que sí hay un grupo que está a la cabeza de la empresa y que toma ese tipo de decisiones. ¿Qué posibilidad hay de captar? Yo creo que sería muy importante cómo está compuesto ese grupo. Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario antes de darle la palabra a Araceli? ¿Quién más? Perfecto. María Eugenia, ¿no? No soy yo, pero no la puedo bajar. Permítanme, ahorita la bajo. Bueno, entonces, pues, si quieres contesta, Araceli. Sí, gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que es todo el análisis de que hablamos de lo que es la dueña, o sea, los establecimientos que estamos manejando que la dueña es mujer, efectivamente son para lo que es la información de los establecimientos de hasta 100 personas ocupadas. En el caso de el grupo eje, ¿sí? Las grandes empresas, que es precisamente lo que son personas morales, ¿sí? Y que pueden ser la sociedad anónima, se puede ser el grupo directivo, o se tienen diferente constitución de las empresas. Lo que pues ahí se pregunta pues, es la parte de lo que es el personal ocupado total, ¿no? Donde se hace la separación personal administrativo, gerencial, personas técnicas, obreros, y se hace todo ese desglose. Pero entonces ya estamos hablando del total del personal ocupado,
donde en ese sentido sí son las primeras diapositivas que mencioné, donde ya estamos hablando del total de personal ocupado de todas las empresas. Ahora bien, si se quisiera algo muy específico de saber de ese grupo directivo, no sé cuántos son hombres, mujeres y alguna otra información sociodemográfica, ¿sí? O niveles de estudio, todo, ya de este grupo se me hace como ya muy específico, ¿no? O preguntarle a las grandes empresas, a las medianas empresas, ese nivel del grupo directivo. Pero yo creo que ahorita que está toda la consulta pública de los censos económicos, ahí se puede, si tienen una solicitud así muy específica, pues la pueden canalizar para el siguiente censo. En los resultados que ahorita tenemos, pues es personal ocupado, hombres y mujeres, y con los diferentes niveles de función que tenemos, y que ahí sí podemos hablar de todo, hablando de lo que es ese personal ocupado. Pero ya estas características que estamos hablando de los establecimientos donde la dueña es mujer, que sí se da en los chiquitos, en los establecimientos pequeños que podemos ver, pero que además trabaja en el establecimiento, pues podemos hacer todo este análisis. No sé si contesto la pregunta. Muchas gracias, Araceli. De nada. Mauricio. Sí, nada más complementando y reforzando la invitación que está haciendo aquí la actuaria Araceli. La consulta pública de los censos económicos del 2024 se cierra el 18 de noviembre, o el 8, el 14 de noviembre. Entonces, pues todavía estamos a tiempo. Ahí está en el sitio el cuestionario con las preguntas básicas y las preguntas de cada uno de los sectores. Son 17 sectores, si recuerdo bien. Entonces sería una buena oportunidad de que en esto de corporaciones, otro tipo de organización diferente a la persona física, en la toma de decisiones, si es a través de un consejo, tener distribuido por sexo ese consejo. Pues que tomen nota, ¿no? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues adelante, Araceli, con el siguiente. Gracias, doctor. Entonces, continuamos con lo que son ahora las encuestas económicas, ¿sí? En sí, las encuestas económicas tenemos lo que es la parte del el proceso mensual de cada una de ellas, y tenemos el proceso anual. En esta presentación me voy a enfocar en las encuestas económicas anuales, que es donde hacemos la distinción entre hombres y mujeres del personal ocupado. El objetivo de las encuestas es principalmente generar información básica de coyuntura y de estructura. La parte de coyuntura, que es de manera mensual, está enfocado principalmente a lo que es la parte de producción, de bienes y servicios, y para poder alimentar los cálculos macroeconómicos. Entonces, de manera mensual, no estamos haciendo la desagregación del personal ocupado por sexo, pero sí en los cuestionarios anuales. Entonces, aquí es cada una de las ligas también de lo que es las encuestas anuales para empresas constructoras, para lo que es manufacturas, comercio, servicios, transportes, servicios privados no financieros y transportes. Entonces, son las encuestas de las que voy a hablar y que tenemos nuestro operativo anual. Araceli, Sí, doctor. perdón, hay una pregunta, comentario de Erika. Adelante.
Erika. Creo que no. Continúa, creo que no. Ok, Levantó la mano, sí. Sí. ok. Bueno, la temática en cuestión de desagregación por sexo en las encuestas anuales es para lo que es el total de personal ocupado, personal dependiente de la razón social, no dependiente de la razón social. Para lo que es el personal dependiente de la razón social, también tenemos el nivel de estudios sin instrucción, educación básica, educación media superior, educación superior, ¿sí? Y lo tenemos desagregado por hombres y mujeres. En lo que es la parte de capacitación, también les preguntamos el personal de producción, ventas o servicios y del personal administrativo, contable o de dirección, ¿sí? Lo que es hombres y mujeres. En esto, por ejemplo, ahorita que pongo aquí personal administrativo, contable o de dirección, pues es un desglose que se manejan también en los censos económicos que se tienen entre hombres y mujeres, ¿no? También. Este segundo recuadro sí se tiene a partir del anual 2019 y 2020 con el desglose de instrucción y de capacitación. Para lo que es 2003 al 2020 de las encuestas económicas, la separación tenemos únicamente para personal total, dependiente de la razón social y no dependiente de la razón social, por hombres y mujeres. Y como bien se ha comentado, cada vez estamos viendo de qué forma incorporar el desglose de hombres y mujeres para las encuestas a partir del 2023. Las encuestas anuales ya estamos proponiendo hacer la separación en remuneraciones hombres y mujeres, así como horas trabajadas, hombres y mujeres. Entonces, entrando ya a lo que son las encuestas anuales, vemos que la desagregación de cada una de ellas, pues depende del diseño estadístico de cada encuesta. Por lo tanto, los alcances de cada sector, pues depende, es diferente según los objetivos. En la construcción, sí tenemos información a nivel del sector construcción, a nivel de sus 3 subsectores y por entidad federativa. En el caso de manufacturas, podemos que prácticamente a nivel de clase de actividad tenemos y es diseño no probabilístico, por lo que podemos hacer el desglose a nivel de rama, subsector y sector. En comercio es sector, subsector, rama, nuestro diseño, y lo que es transportes y servicios, tenemos ahí una combinación de que el dominio de estudio puede ser a nivel de clase o a nivel de rama de actividad y algún subsector que tenemos. Entonces, a nivel de dominio, podemos tener este desglose de la información. Y aquí para mostrar lo que son el personal ocupado total por sexo del año 2020 para cada uno de construcción, vemos cómo la participación de la mujer es un 11.8%, en lo que es manufacturas 36.4%, muy similar a la información que vimos de los censos económicos, la participación de la mujer. En comercio 51.1%, en transportes 15.9% y en servicios privados no financieros 51%, que es la participación de la mujer para lo que es la información del año 2020. Otro de los aspectos que podemos ver es este personal ocupado total por nivel de estudios para el año 2019 y 2020 entre hombres y mujeres. Podemos ver cómo en el caso de la industria manufacturera, la participación de la mujer en lo que es la parte de educación superior es un 40%,
y del hombre es un 13.8%, ¿sí? Aquí vemos el número de mujeres, sabemos el número de mujeres. Si hacemos la combinación, en el caso de manufacturas, sabemos que es de este 36.4% de las mujeres que están en el sector de manufacturas, ¿sí? Vemos como el 40% tiene una educación superior, ¿no? El 33.6% media superior y 22.9% educación básica y un 3.5% sin instrucción. Esto lo estoy viendo en 2019, pero lo revisamos en lo que es la parte del 2020, como tenemos un 47.1% de educación superior de la mujer, educación media superior un 30.7%, educación básica 18.3% y sin instrucción 3.9%. Si lo vemos ahora en el sector construcción, que veíamos que era un porcentaje de menos del 12%, ¿sí? De las mujeres, como la distribución pues, es muy diferente, ¿verdad? El 59.5% de educación básica, que es la mayor participación de la mujer en el sector construcción en el año 2019, y lo podemos ver en el 2020, un 59%. Entonces, esta información la podemos ver de lo que son con las encuestas anuales y pues podemos ver años intercensales, ¿sí? 2019, 2020. En el caso del sector de la industria de la construcción, que sí tenemos el diseño por entidad federativa, ¿sí? Podemos también ver el tema aquí de capacitación. Las mujeres capacitadas, como la pregunta es de su personal, ¿cuántos capacitan? De las mujeres que están capacitadas, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones? Si es personal administrativo, contable o de dirección, o si es personal de producción, ventas o servicios, ¿no? Entonces vemos que cómo es la estructura por entidad federativa de este personal que capacitan, como el que está más anaranjadito, si son lo que es la parte de personal administrativo o contable o de dirección, las que tienen, perdón, las que tienen mayor participación, ¿sí? En la capacitación. Y así podemos ir viendo de cada una de las entidades cómo es la distribución en mujeres capacitadas, ¿no? Dentro del sector construcción en cada una de las funciones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, también siguiendo con el tema de personal capacitado según funciones de algunos dominios de estudio, en este caso de servicios. En las encuestas de servicios, por considerar autotransportes de carga, servicios de mensajería y paquetería, cómo es la participación de la mujer. El verde son los hombres y cómo tenemos menor participación de la mujer tanto en el autotransporte de carga como en servicio de mensajería y paquetería, aunque tenemos un 17.2% de personal de producción, ventas o servicios en 2019 que fue capacitado, que esto disminuyó en el 2020 a un 13.6%, ¿no? Y así podemos ver las diferentes actividades. Por mostrar otras, lo que es lo de servicios de alojamiento o información en medios masivos, cómo cambia, ¿sí? La participación de la mujer en la parte de que fue capacitada, ¿sí? Un 43.7% en personal de producción y de ventas o servicios en 2019 y con para hombres la capacitación de 48.3%. Entonces aquí pues la brecha es mucho menor, ¿sí? Depende también del tipo de actividades que estamos hablando y que, bueno, es información que puede proporcionar las encuestas económicas anuales. Ahora bien, les comento sobre algunas de las encuestas que hacemos en colaboración con las unidades de Estado
que les denominamos las encuestas especiales, por mencionar lo que es la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, la ENAPROCE, que la hemos hecho en tres años, ¿sí? En la 2015 captamos información de 2013, 14 y 15, y en 2018 captamos información del 2016, 17 y 18. Entonces, sí tenemos información de 6 años con 2 eventos, y una de la parte de información de separación entre hombres y mujeres lo tenemos en la persona que toma las decisiones en la empresa, el personal ocupado por función y el número de personas que recibieron capacitación, ¿sí? Estas dos últimas variables son muy relacionadas a las encuestas anuales, y la persona que toma la decisión de la empresa pues, es información que nos da mucha análisis de esta persona que dirige la empresa, con todos los desgloses que podemos generar más información relacionada a las empresas que son dirigidas por mujeres. Se podría también hacer un análisis de esas empresas. En esta encuesta es a nivel nacional por tamaño de empresa, que son los niveles con los que se genera la información, o también a nivel de gran sector, manufacturas, comercio y servicios, donde podemos separar micro, pymes y lo que es, tenemos un grupo de grandes, pero prácticamente es solo pymes y micro. Y de esta encuesta, ¿sí? Hablando de lo que es la información del 2018, ¿sí? Como la persona que toma las decisiones de la empresa, pues vemos que las empresas pymes, el 15.7% es tomada por mujeres, y en las micros el 44.6% es por una mujer. Que es muy relacionado también a lo que vemos, ¿no? El tamaño de las empresas micro y pymes, más la presencia de la mujer en cuestión de toma de decisiones. Otra de las encuestas que hemos hecho con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la encuesta nacional de financiamiento de las empresas, la ENAFIN. Estas hemos tenido 3 eventos, 2015, 18 y 21, donde hemos captado información de 2 años en la primera y de 3 en las 2 siguientes. Y también tomamos las variables, ¿no? Personal que toma principalmente las decisiones en la empresa, y personal ocupado por función. Y los diferentes desgloses a nivel nacional, por tamaño de empresa, por sectores y por tamaño de localidad. Una de la diferencia con lo que es la ENAPROCE, que aquí el marco es a partir de 6 personas ocupadas. O sea, la microempresa en la ENAFIN no considera personal de 1 a 5 personas ocupadas, sino a partir de 6. Y los resultados que podemos observar en la ENAFIN para lo que es el personal directivo 2021, ¿sí? En las empresas grandes, como vemos que el 30.4% es por mujeres, en las medianas 37.2, pequeñas 43.9 y micros 43.6. Entonces aquí sí podemos hacer este análisis. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a las encuestas. Hay una pregunta en el chat de Bardomiano Martínez que dice, ¿cuál es el criterio que se utiliza para determinar la informalidad en la unidad económica y en el personal ocupado? De los censos económicos, ¿no? Supongo que es esa pregunta. Realmente en los censos económicos
lo hemos comentado, ¿no? Que como en las encuestas económicas podemos tener unidades informales. ¿Por qué? Porque los marcos de muestreo se obtienen de lo que es la información de los censos económicos, que alimentan al Registro Estadístico de Negocios de México. Entonces, en los cuestionarios censales, como hay algunas de las preguntas de que si son afiliados al IMSS o si tienen el registro del SAT, o hay diferentes de las variables que se consideran de este tipo para que definan si son formales o informales. Pero prácticamente para las encuestas no manejamos si son informales o formales, sino definimos de nuestro marco de muestreo y sabemos que en las encuestas pues, puede haber este tipo de información. Gracias, Araceli. No veo Nada. más preguntas en el chat y manos alzadas. Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente sección. ¿Vamos a alcanzar a ver todo? La siguiente, lo más amplio fue censos económicos y encuestas, doctor. Bueno. Entonces, ya nos falta poco. Bueno. Registros administrativos, ¿sí? Prácticamente es el perfil de las empresas manufactureras de exportación por sexo de personal, ¿no? Que es uno de los programas que se publicó hace unos días y pues ahí lo que es tener toda la participación del personal ocupado, o sea, y la distinción por sexo en lo que son las empresas exportadoras. ¿Qué es lo que tenemos de personal ocupado por sexo? Número de empresas según el tamaño, o sea, a nivel sector, subsector, de grandes, medianas, pequeñas empresas, las exportadoras y las importadoras, ¿sí? Entonces, esta información creo que también es de gran utilidad, donde ya se está incorporando también esta separación entre hombres y mujeres y podemos ver la información de número de empresas, valor de exportaciones e importaciones, y en el personal ocupado, pues podemos ver que a nivel de tamaño de cada una de las empresas, cuál es la participación de las mujeres y de los hombres, ¿sí? En lo que es las empresas manufactureras que importan y exportan. Esto para el año 2021, ¿sí? Y donde tenemos que el 37% del personal ocupado son mujeres, de lo que son las empresas por cada uno de los tamaños, macro, las de 1,000 y más personas ocupadas, las grandes, medianas, pequeñas y micro, como la microempresa, pues es una menor participación de lo que son las mujeres. Y a nivel de sectores, ¿sí? Pues también ahí se pueden ver los diferentes sectores de lo que es el equipo de transporte, de cómputo, industria alimentaria, otras industrias manufactureras, los diferentes desgloses que se tienen a nivel de importación y de exportación por subsectores de actividad. Y que también ahí se puede incorporar y revisar esta parte. Esto es lo único que traigo de lo que son registros administrativos. Podemos continuar con lo que es el censo agropecuario. Adelante, no veo preguntas ni aquí ni en el chat. Okay. Adelante, Araceli. Gracias, doctor. En lo que es el censo agropecuario, pues sabemos, bueno, que ahorita está en plena captación de información de Censo Agropecuario 2022, pero el censo anterior de 2007 también se tiene información por la separación de sexo. Lo que es la parte en familiares que realizan labores agropecuarias o forestales,
personal total contratado para realizar las labores agropecuarias o forestales y características sociodemográficas, ¿sí? Origen de sus ingresos, edad, lengua indígena, autoadscripción indígena, número de dependientes económicos, servicios de la vivienda, ¿no? Sí, se tiene también en ese tipo de información del Censo Agropecuario 2007, donde la cobertura temporal pues son los ciclos agrícolas, ¿no? El otoño-invierno y el primavera-verano, que es 2006, una parte del año 2006 y una parte del año 2007, donde terminan los ciclos, y se puede tener pues la información a nivel nacional por entidad federativa, municipio, AGEP, áreas de control, se puede tener información. Entonces, dándole así como un repasito a lo que es la información de este Censo Agropecuario 2007, podemos ver la participación de lo que son hombres y mujeres de los familiares del productor que participan en la actividad agropecuaria o forestal, ¿sí? Por los rangos de edad. Aquí vemos menos de 12 años, de 12 a 18 años, de 18 a 60 años y más de 60 años, como la participación de la mujer es muy comparable, o sea, entre hombres y mujeres, ¿no? Por rangos de edad. Si vemos el mayor participación de 18 a 60 años, el 74% prácticamente hombres y el 71.5% pues es mujeres. Entonces está muy equitativo aquí la participación, aunque hablamos que total de hombres son 2.405.000 y total de mujeres es 1.105.000. O sea, menos de la mitad es el número de mujeres que participan, pero ya en la distribución sí vemos que es muy equitativo en lo que es esta estructura, ¿no? Podemos ver también esto mismo de dependientes económicos del productor, según edad y sexo, ¿sí? Menores de 18 años, de 18 años y más, como es la participación de la mujer, generalmente es de 18 años y más, pues es la mayor participación, del 57.9% de mujeres, y de menos de 18 años un 42.1%. Ahora, estamos hablando de dependientes económicos como de hombres, estamos hablando de 4.726.000 y de mujeres son 6.970.000, ¿no? Aquí sí quise poner como que los totales de los que estamos hablando porque son diferentes los niveles de hombres y mujeres en cada una de las participaciones. Ahora, otra información son las unidades de producción según censo del productor y características de si habla lengua indígena. Entonces vemos también entre hombres y mujeres cómo es, prácticamente no se diferencia la distribución de si hablan o no la lengua indígena, prácticamente el 26% hablan. O sea, 1 de cada 4, la lengua indígena. Entonces, pero también podemos ver aquí los totales de los que estamos hablando para cada uno de los segmentos de hombres y mujeres. Y en el caso de personal total contratado para realizar las actividades agropecuarias, aquí lo que vemos es según el periodo de contratación y sexo, si son 6 meses o menos, y estas preguntas son precisamente por los ciclos agrícolas, para poder identificar estos ciclos, por eso son 6 meses o más o menos de 6 meses. Y vemos que también la participación es muy equitativa en cuestión de menos de 6 meses o 6 meses o más, pero sí en el nivel, pues los hombres es 4.500.000, más de 4.500.000 son los que están contratados, y alrededor de
600,000 mujeres en lo que es en el campo. Esto es alguna de la información que podemos ver del Censo Agropecuario 2007. Y bueno, pues aquí nada más una diapositiva hablando del Censo Agropecuario 2022, ¿no? ¿Qué información es la que se está captando ahorita en los cuestionarios? Pues son jornaleras y jornaleros, ¿no? Rangos de edad, lugar de donde provienen, horas trabajadas, días contratados y jornadas, ¿sí? Los familiares y personal contratado también, sueldos o salarios y tiempo trabajado. Y también podemos hablar de productoras y productoras que participan en las actividades agropecuarias, así como las características sociodemográficas. Y aquí pues sí vamos a ver para los diferentes actividades agrícolas a nivel también de productos se puede ver, ¿no? Las diferentes desgloses que tiene pues, el censo agropecuario. En los censos pues, se puede llegar hasta el mínimo desglose, hasta áreas de control, AGEVS, municipio, entidad, ¿no? Y que nuestro mínimo desglose es hasta área de control. Entonces se va a tener mucha información también. El ciclo es, la cobertura temporal es ciclo agrícola, ¿sí? Va a ser lo que es otoño-invierno y primavera-verano. Esto es con respecto a los censos. No sé si aquí hubiera algún comentario o pasamos a la encuesta nacional agropecuaria. Pues no veo preguntas en el chat, tampoco veo manos levantadas. Y aquí. Entonces, pues adelante. Ok, la encuesta nacional agropecuaria, precisamente se empezaron a hacer en el año del 2012 para trabajar el que no se llevaba a cabo el censo agropecuario, ¿no? Entonces se empezaron a incorporar las encuestas agropecuarias 2012, 2014, y bueno, aquí voy a hablar de la encuesta nacional agropecuaria 2019, que fue la última, y si vemos este desglose que tenemos de información por sexo, que es muy amplio, en lo que es familiares, becarios, prestadores de servicio social, personal contratado, jornaleros, jornaleras, productoras, productores, mano de obra y pues, en general todas las características sociodemográficas, ¿no? que se puede hacer con lo que es las encuestas agropecuarias y con la información de campo. Se tienen infografías de la mano de obra con la participación laboral de la mujer en el campo, las mujeres productoras agropecuarias, ¿sí? Se tiene toda esta información y bueno, por mencionar algunas, pues hablando de las unidades de producción con jornaleros empleados en las actividades agropecuarias, vemos aquí para hombres y mujeres el promedio de horas del jornal y el promedio del pago por jornal, ¿sí? Entonces aquí sí ya podemos ver mucho más información, como se tiene un 7.47 el promedio de horas de mujeres y de hombres es 7.16. Y si vemos también promedio de pago jornal, se tiene un 178.38 para hombres, 163.97 para mujeres. Entonces, en las encuestas agropecuarias podemos tener mucho más información ya de este tipo, ¿sí? Ya está de pago, ¿sí? Obviamente son promedios, ¿sí? Tendríamos que ver también las actividades, ¿no? Pero estamos hablando de jornaleros ahora empleados en las actividades agropecuarias según su lugar de procedencia, si son de zonas cercanas, si son en otras partes del mismo
estado, si son de otro estado o hasta de otro país, ¿sí? Entonces, aquí se da mucho en lo que es la parte de Chiapas, como tenemos pues también personas que trabajan la parte del campo. Y podemos ver como el 69.3%, sí, su procedencia tenemos ahí entre hombres y mujeres, como es de otro país. Vemos aquí que la suma de los porcentajes es mayor al 100%, así, la notita, porque hay unidades de producción que declaran más de uno de los conceptos. Entonces, por eso, pues no nos da el 100%. Pero sí podemos ver cómo la distribución entre hombres y mujeres. También productores según sexo y rango de edad. Y observar toda esta información, la participación de la mujer como en lo que es mayores de 85 años es la que tiene la participación más alta del 25.3%. Si vemos lo que es productores según sexo y nivel de estudios, también podemos ver como un porcentaje importante para las mujeres, un 24.7 no tiene ningún nivel de estudios y un 34.8 es otro nivel de estudios, ¿no? Que debe de ser alguno diferente a los que están aquí, tal vez alguna habilidad, alguna instrucción. Pero esto es parte de lo que se puede observar con las encuestas agropecuarias. No sé si aquí quiere que... A ver, preguntas, comentarios, aprovechen. Sé que es mucha información, son muchos Sí, programas, pero sí lo importante era también que se conozca, ¿no? La estadística económica, todo lo que se tiene también de información con esta separación entre hombres y mujeres y que pues, es información que se puede explotar para hacer algún análisis por género pues, de lo que se está ofreciendo también pues, por el lado de la oferta, ¿no? sí, gracias. Pues no hay más preguntas. Adelante, Araceli. Pues ya pasamos a cuentas nacionales, que es el último, el último tema, y bueno, pues es principalmente pues, las cuentas satélites, ¿no? Y la de trabajo no remunerado de los hogares, que creo que esas cuentas se ha utilizado muchísimo para todo lo que son las estadísticas con perspectiva de género. Aquí, yo creo que por mencionarles algunos de los puntos, pero pues ahí tenemos todo lo que es el valor económico, ¿no? Del trabajo no remunerado de los hogares y que pues, alimenta esta parte. Tenemos por tipo de función también de la producción de bienes de autoconsumo y tipo de función, ¿sí? Y además, pues el valor económico también del trabajo no remunerado de los hogares de los menores de 5 a 11 años, la información que se tiene desde 2003 hasta el 2020 para lo que son los diferentes desgloses, ¿no? Lo que es la producción, valor económico del trabajo no remunerado en la producción de bienes de autoconsumo, pues es a partir del 2009, ¿sí? Y de los menores de 5 a 11 a partir del 2012. Entonces, esa es la parte, lo de cifras per cápita, la masa de horas horas y horas per cápita, la semana dedicada al trabajo no remunerado por tipo de función y sexo, población que realiza este tipo de función. Y nada más por mencionar dos puntos, ¿no? El valor de trabajo no remunerado de los hogares en México por sexo y pues podemos ver la serie desde 2003 hasta el 2020, el 19 y 20, bueno, pues son preliminares y cómo está la participación aquí de hombres y mujeres. Las mujeres, el color amarillito, pues vemos esta participación, cómo se cambia, ¿no?
la estructura, hablando de un 79.6% en el 2003 a un 73.3% de la participación de la mujer en el 2020. Y otra variable, ¿no? El valor del trabajo no remunerado en los hogares, la producción de bienes de autoconsumo, y como tenemos el 2009, un 56% de la participación de la mujer, en el año 2020, pues un 45.7%. Por mencionar algunos datos, que esto pues es mucho más conocido. Y otra cuenta satélite, la de instituciones sin fines de lucro, que tiene una gran participación también de la mano de obra de la mujer. Aquí pues se tienen las variables de personal remunerado, también lo que son las remuneraciones, empleo equivalente a tiempo completo, ¿sí? El empleo equivalente también del remunerado de trabajadores voluntarios, valor económico del trabajo voluntario, y también tenemos 2008 a 2020. Y una de las gráficas que podemos ver de remuneraciones del total de las instituciones sin fines de lucro, ¿sí? Como tenemos en millones de pesos corrientes entre hombres y mujeres, ¿no? Hay una gran participación de lo que es la mujer, y lo que es muy interesante es en el 2020 cómo se, se unen, ¿no? Lo que es hombres y mujeres, y en lo que es el valor económico del trabajo voluntario, también de estas instituciones en millones de pesos corrientes, como vemos que también la participación de la mujer ya ahora sí se ve en el 2020 cómo se va despegando de lo que es los hombres, ¿no? En lo que es el valor económico, mayor el de los hombres que el de las mujeres. Por mencionar algunos datos. Y hay otras cuentas, las de sector salud, de cultura, de turismo, donde también tenemos esta desagregación de hombres y mujeres en salud, valor económico del trabajo no remunerado, horas anuales de trabajo no remunerado. En cultura, personas ocupadas desagregado por sexo, y en turismo, pues diferentes puestos de trabajo ocupados con remunerados turísticos por sector y sexo. O sea, prácticamente es esto lo que quería comentarles. Muchas gracias, Araceli. A ver, no, pues otra vez no veo manos alzadas. Yo creo, como dijiste, Araceli, es mucha información. Pero por otro lado, yo creo que es muy bueno que se sepa, que se vea toda la información que hay, porque a veces se quejan de que no hay información, pero pues sí hay. Lo que pasa es que a veces a lo mejor no se puede encontrar, ¿no? Sí, Celia. Sí, yo, bueno, quiero primero agradecer esta cantidad verdaderamente impresionante de información, y que nos invita a una reflexión muy importante. La verdad es que tenemos la información, y yo creo que lo que nos falta es el análisis. Lo que nos falta es trabajarla y sobre todo hacer los vínculos de las diferentes fuentes y los diferentes temas para podernos dar idea de dónde podemos nosotros ofrecer una información más, yo diría, más motivadora en diversos ámbitos, ¿no? Podemos ver perfectamente cómo podemos vincular, ¿verdad?, en la participación de las mujeres con situaciones, por ejemplo, las maquilas, por ejemplo, la correlación directa de los lugares de mayor pobreza con mayor participación económica, porque es de subsistencia, porque además es trabajo precario, porque además es trabajo no remunerado, demás, ¿no? O sea, podemos hacer esas vinculaciones viendo toda la información, y sobre todo también reconocer esto que yo decía de que México ha trabajado muy duro en las estadísticas de género, no es solamente en las encuestas maravillosas que tenemos, y sobre todo celebrando ahorita que la ENUD ya es una encuesta de interés nacional, ¿verdad? La de hace poquito. Y estas cuestiones, sino que todas las fuentes de información tienen muchísima
información desagregada por sexo. Pero sí creo que nos hace falta trabajo más conjunto para poder analizarla, para poder ver, realmente hacer los vínculos entre los diferentes elementos de la información estadística. Y sí, a mí me da un gusto inmenso este conversatorio, porque realmente nos permite ver este trabajo conjunto entre el mecanismo de las mujeres y mujeres INEGI, que tenemos tantos años de verdaderamente talachearle a las estadísticas de género, pero como muchas de las cuestiones no sabemos hacer el reconocimiento y la valoración. Y yo creo que es importante reconocer y valorar este trabajo en todos los instrumentos, no solamente, como decía, en las encuestas especializadas. Y sí, pues yo quiero agradecer a Araceli, de verdad, de la presentación, las presentaciones, muy importante, muy necesario trabajarlas y muy necesario que esta visión de género no esté solamente en la técnica de la información, sino también en el proceso de lo que la información tiene que tocar para las transformaciones que tenemos que hacer, ¿sí? El valor de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de las mujeres en el periodo de pandemia aumentó del 22% la relación del Producto Interno Bruto al 27%, ¿no? Recuperar eso va a estar verdaderamente muy difícil. Las políticas, información pertinente y todo lo que podamos nosotros realmente construir. Y bueno, nuevamente agradecer este evento y agradecer a Araceli y agradecer al vicepresidente de estadísticas económicas, porque el espacio se agradece y yo creo que es un momento muy importante para trabajar juntos. Gracias. Pues yo creo que vamos cerrando, ¿no? Sí, sí, muchas Mauricio. gracias. Bueno, yo en principio decirles que me da un enorme gusto que tengamos este primer conversatorio, decirles que seguramente estarán pensando en lo que falte y eso me parece que es necesario, así verlo, porque si algo creo que ha llevado a que hoy se tengan un mayor disponibilidad, una mayor oferta de estadísticas con perspectiva de género, es un trabajo demandante y muy puntual de ustedes. Yo recuerdo en el encuentro de estadísticas con perspectiva de género, personas que dijeron que han estado en la totalidad de los que hasta el día de hoy se llevan, lo que habla de pues, esa tenacidad, esa persistencia en que México avance en un tema que es común para todo el mundo. Los ODS lo dejan así de claro, pensando en lo que Celia dijo al inicio de esta moneda de ambos lados, lo económico y lo social. Bueno, decirles que seguramente igual en lo ambiental habría mucho que ver. Recuerdo una publicación que se llama La Mujer Rural en México, que tiene algún tiempo y donde ahí se dejaba muy claro a través de la estadística que se ha generado en varios proyectos, los servicios ambientales que igual está realizando ahí en sus comunidades. De la presentación que hace Araceli me llamó la atención varias cosas, en particular una, y es cuando desagrega por municipio la participación de mujeres y de hombres viendo los extremos. Lo que me llama la atención es que los extremos son municipios predominantemente rurales, ¿verdad? Entonces seguramente el análisis debería de llevarnos más allá de ahí donde fue mayor participación de mujeres, si recuerden un municipio de Oaxaca, debe de ser por alguna clase de actividad muy particular que de manera tradicional predomina una mayor participación de las mujeres. Y bueno, no puedo evitar recordar en este primer conversatorio a personas que al interior del instituto que hoy están o que han estado y que han sido, así como ustedes, asiduas interesadas, como
María Eugenia Gómez Luna, que Maquena, o Rosa María Licea, que ha tenido que ver mucho con la cuenta satélite de trabajo no remunerado en el hogar. Y Araceli, muchas gracias. Igual sé que el trabajo que está haciendo Araceli tiene muy presente esto. Susana Pérez Cadena, que está al frente de los censos, tanto el económico como el agropecuario. Y bueno, hoy nuestra presidenta, que igual está muy comprometida con todo el tema. Un gran gusto haber participado. Gracias por la iniciativa, doctor de Alba, y sobre todo por la participación, el interés de quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar haciendo mención de los cuestionarios nuevamente. Supongo, no me acuerdo, que los cuestionarios que se utilizan en todas las encuestas, censos económicos, están disponibles. Pero creo que sería muy importante que hubiera mucha participación en el diseño, rediseño de los mismos de los usuarios, de tal manera que se puedan agregar nuevas preguntas que tengan que ver, pues, con los temas que están más vigentes en cada momento, ¿no? Y que no sea permanecer mucho tiempo con los mismos cuestionarios. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, las invito a que vean los cuestionarios y que se pongan en contacto con quienes llevan a cabo estas encuestas para dar sus opiniones. No están ahorita en consulta, pero pues yo creo que puede servir. Y pues agradezco mucho la participación de todas y todos, y pues yo creo que será el primero de muchos otros conversatorios. Muchas gracias, agradezco al vicepresidente Márquez su participación, y pues esto es un reflejo de la interseccionalidad de los subsistemas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y tenemos que seguir avanzando en ese sentido y no que cada subsistema se maneje así solito, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta tardes. luego. Buena tarde.